Hola, hoy vamos a ver la media y unas medidas de dispersión que lleva asociadas. Vamos a ver para eso primero para qué nos sirve emplear medidas de tendencia central, como es la media, por qué es necesario asociarlo siempre con alguna medida de dispersión y vamos a calcular tanto la media como la desviación típica como la varianza. Como ya hemos comentado anteriormente, la estadística lo que permite es recoger, ordenar, analizar, interpretar datos. Si, por ejemplo, tenemos un grupo de calificaciones de alumnos de sexto de primaria en una prueba de cualquier tipo y ponemos las calificaciones de 0 a 10, las podemos ver, como veis ahora en pantalla, que es desordenadamente, o podríamos ponerlo, como vimos el otro día, en una tabla. Eso es mucho más razonable. Y ahí lo tenéis en una tabla que permite darse más cuenta de qué datos son. Incluso podemos convertirlo en algún tipo de gráfica, ya sea una gráfica de barras o una gráfica de sectores. Todo esto nos acerca a lo que es la realidad. Pero, claro, estamos poniendo un ejemplo con 10 datos. ¿Qué ocurre si en lugar de 10 datos tenemos 200? Es muy difícil hacernos una idea si no calculamos medidas de tendencia central, hacia dónde tienden esos datos. Entonces vamos primero a ver la media en este vídeo. Más adelante haremos otra clase en la que veremos moda y mediana. La media se representa normalmente con una X que tiene una barra encima y el cálculo es muy sencillo y lo conocéis perfectamente. Vamos a verlo ahora en un pequeño ejemplo. Vamos, por tanto, a poner un ejemplo del cálculo de la media. Para ello vamos a utilizar el mismo ejemplo que hemos estado utilizando anteriormente. Vamos a calcular la media de una serie de calificaciones que han tenido unos chicos y chicas en un examen. Han tenido un 4, otra persona ha tenido 4 también, 2 han tenido 5, otros 2 6, 3 7 y un 9. El total de personas que han sido calificadas son 10. Por lo tanto, la media será igual a 60 dividido entre 10. La media de este ejercicio es un 6, lo cual no tiene más misterio. Bueno, sabíais calcular la media, habéis visto un ejemplo más para recordarlo. Os voy a comentar algunas características que tiene la media. Una muy importante es que si calculamos la diferencia de las puntuaciones de cada sujeto respecto a la media, es decir, hacemos media menos puntuación de cada sujeto y todas esas diferencias las vamos sumando, el resultado final es 0. Os invito a hacerlo con el ejemplo que acabamos de ver para que veáis que los valores unos se compensan con otros y al final siempre el resultado es 0. Otra característica que es muy importante cuando hablamos de la media es que los datos que se salen mucho de lo normal, los datos que no esperamos, que solemos llamar datos aberrantes, influyen mucho en la media. Tienen un efecto muy importante, lo cambian mucho la media. Luego veremos cómo hay otras medidas de tendencia central donde los datos aberrantes no afectan tanto. Esas puntuaciones extremas no son tan importantes en el cálculo. ¿Qué es un dato aberrante? Vamos a ver cómo afecta a la media. Por ejemplo, si tenemos una empresa de 10 empleados y decimos que la media de salarios son 2.500 euros al mes, dices, oye, pues muy bien, es un buen salario. La media es 2.500, pero no es lo mismo si todos cobran 2.500 euros que si todos cobran 1.000 euros menos una persona que cobra 16.000. Haría que la media fuese 2.500, porque un dato aberrante, como vemos, influye mucho, pero la situación no es ni mucho menos la misma, es muy diferente una empresa donde todos cobran 2.500 o donde casi todos cobran 1.000. Por lo tanto, la media nos orienta sobre la distribución de valores, pero no siempre es suficiente para describir unos datos. Si, por ejemplo, en la prueba anterior de velocidad lectora tenemos dos grupos y con las calificaciones que estamos mostrando en la pantalla ahora mismo, vemos que en los dos grupos la media es la misma, es un 6. Sin embargo, para un maestro son dos grupos totalmente diferentes y trabajaremos con ellos de distinta manera. En un grupo, en tercero A, ningún alumno va muy mal,
las notas más bajas son un 4 sobre 10, pues bueno, es una nota bajita, pero no es preocupante. La nota más alta es un 9 y casi todos los alumnos, el 90% de los alumnos tienen notas entre el 4 y el 7. Mientras que en tercero B, cuya media también es un 6, tengo 2 alumnos que tienen un 0, es decir, 2 alumnos absolutamente perdidos, 2 alumnos que tienen un 10, otros 2 que tienen un 9, es decir, es un grupo muy extremo. Trabajaremos de forma diferente. Un ejemplo clásico de este engaño que nos produce la media en ocasiones se suele hacer con la temperatura del cuerpo humano. La temperatura normal del cuerpo humano son unos 36 grados. Si yo digo mi media corporal son 36 grados, parece que estoy bien, pero si de ombligo hacia abajo tengo 0 grados y de ombligo hacia arriba tengo 72, la media a lo mejor también da 36, pero evidentemente mi estado de salud no debe ser muy bueno. Por tanto, como estamos viendo, cuando hay un dato que nos indica, por ejemplo, la media o cualquier otra medida de tendencia central, es imprescindible alguna medida que nos diga cuánto de dispersos están los datos. Si estamos hablando de tercero A o de tercero B. Esas medidas se llaman medidas de dispersión. Y en este vídeo vamos a trabajar dos. La primera medida de dispersión es el rango o recorrido, y no es más que la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de la variable. En nuestro ejemplo anterior, que os volvemos a poner en pantalla, en tercero A el recorrido es la nota más alta, que es 9, menos la más baja, que es un 4, por tanto el recorrido es 5. Mientras que en tercero B el recorrido es la mayor, que es 10, menos la menor, que es 0, luego es un 10. Es un acercamiento a la dispersión, pero nos orienta poco en realidad, porque una vez más los valores extremos influyen muchísimo. De hecho, no se suele usar en exceso el rango recorrido, pero como acercamiento no nos va mal. En el ejemplo de los empleados, si todos cobran 2.500 euros, el rango, el recorrido, es 0, 2.500 menos 2.500, máximo menos mínimo. Mientras que en el caso de que todos cobrasen 1.000 menos una persona que cobraba 16.000, el rango es 15.000. Es decir, como el rango o recorrido solo utiliza los valores extremos, cualquier valor que se va de lo normal influye muchísimo. Y vamos ahora a pasar a estudiar la varianza y la desviación típica, que son las medidas de dispersión que más se utilizan. El valor de la varianza es, el símbolo de la varianza es sigma al cuadrado, la letra sigma al cuadrado. La fórmula la tenéis ahí, la vamos a ir explicando, lo importante es cómo se calcula. La fórmula dice que la varianza es el sumatorio de todas las diferencias de cada valor menos la media elevado al cuadrado dividido por el total de valores. Para calcular la varianza se calcula primero la media, porque la necesitamos, después vamos a calcular la desviación de cada valor respecto a la media, restando a cada valor la media, vamos a estas pequeñas diferencias o estas grandes diferencias elevarlas al cuadrado y las vamos a sumar todas. Una vez hecho esto, dividiremos entre el número de sujetos. Y en el caso de desviación típica, que también lo encontraréis a veces como desviación estándar, primero es la medida de dispersión que más solemos utilizar y se suele representar con la letra sigma, ya sin cuadrado, con lo cual podéis daros cuenta que es muy fácil su cálculo porque vale contener la varianza y sacar la raíz cuadrada. Por tanto, para calcular la desviación típica siempre normalmente partiremos de calcular la varianza y haremos la raíz y tomaremos de los dos valores que toma una raíz cuadrada, que puede ser positivo o negativo, solamente tomaremos el valor positivo porque la desviación típica siempre es positiva, al igual que la varianza. Vamos a hacer un ejemplo de cálculo de la varianza y la desviación típica. En nuestro ejemplo vamos a calcular la varianza de 4 datos, el 0, 3, 6, 7. Lo primero es recordar la fórmula y en la fórmula vemos que a cada valor le vamos a tener que restar la media, por tanto el primer paso será el cálculo de la media, que lo tenemos aquí. Para calcular la media sumamos los 4 valores, 0 más 3 más 6 más 7 y dividimos entre el número de valores, 1, 2, 3, 4, con lo cual la media que tenemos es 4. Ahí la dejo para que no la olvidemos. Bueno, pues vamos a aplicar la fórmula de la varianza.
tenemos que a cada uno de los 4 valores restarle la media y elevarlo al cuadrado. Por lo tanto, será 0 menos 4 elevado al cuadrado, le sumamos el segundo valor 3 menos 4 elevado al cuadrado, 6 menos 4 elevado al cuadrado y 7 menos 4 elevado al cuadrado. Fijaos que cuando 0 menos 4 hacemos esta operación, el resultado es negativo, pero todo número negativo elevado al cuadrado vuelve a ser positivo. Y aquí tenemos la operación ya hecha. La varianza va a ser igual a la suma de esos valores dividido entre 4 y nos da que la varianza es 7,5. ¿Cómo calcularemos a continuación la desviación típica? Bueno, pues tenemos la fórmula, pero sobre todo sabemos algo, y es que la desviación típica no es más que la raíz cuadrada de la varianza y la tenemos aquí calculada. Por lo tanto, hemos visto cómo se calcula la varianza y a partir de ella la desviación típica, que es algo que si elaboramos a mano con muchos datos es una tarea muy compleja. Por eso utilizaremos normalmente programas informáticos. Bueno, espero que el ejemplo os haya aclarado. En todo caso, en clase vamos a hacer ejercicios de cálculo de varianza, de desviación típica, de media, así que lo practicaremos y lo tendremos bastante claro, espero. Voy a comentar, para terminar, algunas características que tienen la varianza y la desviación típica. Lo primero es que sus valores, como ya he comentado, son siempre positivos, porque lo que indican es una distancia. Lo segundo es una gran ventaja que respecto al rango recorrido. Si os acordáis, en el rango recorrido influían muchísimo los valores extremos porque solamente se tienen en cuenta 2 valores, el máximo y el mínimo. En cambio, la varianza y la desviación típica, como veis, se tienen en cuenta todos los valores. Por tanto, este inconveniente deja de existir. Y, por último, ¿qué nos indica cualquier medida de estas que estamos trabajando como la varianza y la desviación típica? Nos describe la homogeneidad de los datos. Cuanto más bajo es el resultado que nos da la desviación típica, más homogéneos son los datos, están todos más agrupados en torno a la media, mientras que un valor mayor indica que están más dispersos. Hay más diferencia, por ejemplo, que veíamos en el grupo tercero B, y es que unos tenían una nota muy alta y otros muy bajo. Ahí la desviación típica va a ser mayor. La interpretación no siempre es fácil, tenemos que valorarlo siempre respecto a la media. Y luego sí que tenemos que entender que, por ejemplo, un examen que tiene un grupo de media muy baja y además una desviación típica muy baja también, muy pequeña, significa todo el mundo lo ha hecho muy mal. Quizás el examen era muy difícil, quizás no hemos sabido recoger en el examen lo que de verdad hemos trabajado en el aula. En cambio, un examen, por ejemplo, con una media muy baja, pero una desviación típica muy alta, significa, bueno, hay gente que va muy bien y gente que va muy mal, y eso es lo que tengo que trabajar. Por lo tanto, en resumen, hemos trabajado las medidas de tendencia central que son necesarias para entender una distribución de valores, hemos visto cómo se calcula la media y hemos visto que la media es difícil de interpretar si no decimos cuánto de dispersos están los datos. Para ello se toman las medidas de dispersión y dentro de las medidas de dispersión hemos visto el rango recorrido, que es un acercamiento pero poco riguroso, y hemos visto la desviación típica y la varianza, que estas sí siempre las tendremos que utilizar y son las que de verdad nos indican esta homogeneidad de datos. Nada más, seguiremos el próximo día con la mediana y otras medidas de dispersión.